Soy Lorena Elizabeth Martínez. Soy Mariela Arambul. Soy el padre Rafael Luquín y hoy estamos en Hablar por Hablar. Padre, ¿qué representa la Semana Mayor para la Iglesia Católica? Pues justo como el nombre lo indica, no es lo mayor. No hay cosa realmente más importante durante todo el año que estos días tan santos, tan especiales para nosotros. Es el núcleo y la esencia de la fe cristiana porque recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por parte de los cristianos, ¿se interpreta correctamente esta tradición religiosa? Sí, es decir, no solamente representa algo fundamental para los católicos, sino en realidad para todos los grupos cristianos, porque justamente como cristianos lo que nos une y nos caracteriza es nuestro seguimiento a Jesucristo. Y somos muy conscientes de esto por la Sagrada Escritura, porque los Evangelios, porque el mismo Nuevo Testamento nos hace referencia a la importancia fundamental que tiene la resurrección de Jesús. En el momento histórico, para los apóstoles, para el grupo de seguidores de Jesús, su muerte representa un rotundo fracaso. Si lo trasladamos a la política, quizás nos ayude a entenderlo mejor. Pensemos en un candidato, por ejemplo, que está acarreando multitudes, que está levantando esperanza en la gente, que todo el mundo lo quiere, lo aclama, y lo matan. Entonces la gente se queda, y la gente tiene la sensación y sabe que quien lo está llevando a la muerte es el poder político, el poder económico, el poder religioso. Entonces, además es escarmiento, porque dice, y síguele tú y acabas igual. Por eso los apóstoles y todos se encierran, porque están asustados, porque tienen miedo, porque no quieren que les pase lo mismo y además están conflictuados, están dolidos, están con el ánimo triste, porque no entienden por qué está pasando esto, porque en Él teníamos nuestra esperanza y por qué Dios no hizo nada, por qué lo permite. De manera que es un shock tan fuerte, pero Jesús resucita y es la resurrección de Jesús lo que los hace salir de ese miedo y convencerse de que Cristo está vivo y con la alegría tal que serán capaces no solo de salir a anunciar el mensaje de salvación y a anunciar el mensaje de la buena nueva de Jesús, sino que esos que estaban encerrados por miedo ahora van a ser capaces de incluso dar su propia vida en defensa de aquel del que están hablando ahora. Padre, ahora que ya estamos un poquito menos en cuestión de la pandemia, ¿va a haber nuevamente viacrucis o qué actividades se van a estar realizando? Sí, afortunadamente las condiciones sanitarias en nuestro estado y prácticamente en casi todo el país nos están permitiendo que este año, digámoslo así, el primer año dentro de la pandemia nos permite tener estas celebraciones así. Los otros 2 años que hemos vivido de pandemia han sido con ciertas restricciones, sobre todo el primer año, el segundo el aforo fue muy restringido y ahora las condiciones nos permiten porque pues prácticamente en todos los servicios que hay en el estado no hay restricción de aforo. Entonces la gente podrá acudir, pero claro, con las medidas que conocemos ya, el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia, pero así podremos participar el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, los viacrucis, que sobre todo seguramente es de lo que más trae gente, pero responsablemente celebrar nuestra fe con mucho ánimo y con mucho fervor. Padre, habla usted de la pandemia y de las medidas preventivas. Durante estos 2 años pasados se recurrió, por ejemplo, a las misas virtuales. ¿La bendición virtual tiene la misma validez? Claro, porque en realidad la bendición se está haciendo porque para empezar es Dios quien bendice y tenemos que ser bien conscientes que lo que está importando siempre y en todo momento es la disposición de cada uno de nosotros. Entonces, que por ejemplo un día el Padre en X misa estamos presentes y da la bendición final, si por alguna razón no hubo contacto visual entre tú y el Padre o la cruz que trazó sobre el aire no alcanzó a pasar frente a tu cara, ¿no te llegó la bendición? No, pues claro que te llegó la bendición porque es Dios quien te bendice. Él está haciendo el signo a través del cual Dios bendice. Y de la misma manera, las condiciones en su momento no permitieron a la población estar de manera presencial en los templos, pero a través de los medios de comunicación podía llegar el anuncio de la palabra y se proclama la palabra en un templo, en el ambón, pero aunque yo esté ahora en mi casa sentado en la sala viendo la televisión, aquí no se está proclamando la palabra, pero la escucho y el mensaje me llega. Y del mismo modo la celebración en los sacramentos. Claro, el único detalle es, y no es cualquier detalle, que la comunión no la podemos realizar sacramental.
Entonces, si bien es cierto, el gozo más grande que puede tener un cristiano, un católico, al participar en las celebraciones litúrgicas, pues es poder comulgar, porque estamos recibiendo al mismo Cristo. Es cierto, en todas estas celebraciones virtuales, digitales, pues no podemos comulgar sacramentalmente a Jesús. Y por eso se ha abierto la posibilidad, que ya existía también antes, de hacer alguna oración de comunión espiritual, a la espera de que en el primer momento en que yo pueda participar a manera presencial y plena, pues poder recibir también el cuerpo de Cristo bien confesado y bien reconciliado con Dios. ¿Aumentó o disminuyó la comunidad católica durante estos 2 años de pandemia? Creo que es una pregunta que podemos analizar de distintos enfoques, porque obvia y visiblemente podemos decir en un espacio físico disminuye, claro, disminuye porque no puede entrar todo el mundo, porque no todo el mundo está en la calle, porque hay gente que se está cuidando mucho o porque algunos ya se fueron. Pero también llama muchísimo la atención que en otros espacios digitales donde antes no estábamos o estaban muy pocos y quienes le seguían eran muy pocos, ha crecido aquello de una manera increíble. Tal es el caso, por ejemplo, de las misas dominicales en la Catedral de Tepic, ¿no? Donde la comunidad católica que participa en Tepic no conocía una misa transmitida en los medios locales. Y ahora no solamente le siguen fieles católicos de nuestra diócesis, sino de otras partes de la República Mexicana y del mundo entero. Y gente que se da cita puntual y que con el mismo fervor o con la misma sensación de identidad con la que alguien en una colonia dice es que esta es mi parroquia, o alguien que dice yo no soy de esta colonia pero yo vengo a esta parroquia y me gusta tanto, así hay otros que lo experimentan en el plano digital. En ese sentido creo yo que ha crecido bastante y que nos ha abierto caminos de esperanza para todos nosotros. Y bueno, padre, acerca de los principales errores que cometemos los católicos en estos días, ¿cuál considera usted que son los más comunes? Algo platicábamos un poco ya y, por ejemplo, una cosa bastante común puede ser que alguien diga, pues son días de irnos a la playa, ¿no? Días de relajo. Bueno, evidentemente cualquier exceso en nuestras convivencias, cualquier abuso en nuestro tipo de fiestas jamás será válido, ni en Semana Santa ni en ninguna otra fecha. Pero la sana convivencia y recreación entre nosotros y familia es perfectamente válida siempre. Y hay que decirlo, hay familias, hay personas que en estos días, a veces es la única fecha del año o las pocas fechas del año en que en sus trabajos les dan oportunidad de descansar. Qué bueno que puedan ir y visitar a los tíos, a los primos o salir un poquito de la rutina y descansar. Fabuloso, pero no perdamos de vista que lo central y fundamental es Jesús y que podamos entonces, ahí donde andemos, asistir a las celebraciones litúrgicas en las parroquias y que podamos con la comunidad de fe celebrar estos días tan importantes, porque jamás va a ser lo mismo yo solito acá en mi corazón o en mi casa que participando con la comunidad. Padre, ¿hubo un cambio de conducta de la comunidad cristiana o de la sociedad antes de la pandemia y después de la pandemia? Es decir, ¿antes éramos más buenos o ahora somos menos buenos? ¿O hubo algún cambio que ustedes hayan detectado? Bueno, creo que hay cambios que las mismas circunstancias nos están llevando a aprender, ¿no? Es decir, al ser humano la realidad siempre nos interpela y cuando de la realidad no aprendemos nada, el problema no está en la realidad, el problema está en nosotros. Y hemos vivido como seres humanos en el planeta una situación realmente cruda, realmente fuerte, con todo lo que ha implicado la pandemia. Y claro que hay cambios muy notables. De entrada, el sensibilizarnos, ¿no? Por ejemplo, el pensar simplemente en el detalle de cuidar a nuestros abuelitos, a las personas mayores, el cambio de decir yo estoy muy acostumbrado a ir cada domingo a ver a mis abuelos y ahora no voy a ir, por cuidarlos, no por no querer verlos, claro que eso es fundamental. Entonces, creo que de entrada la sensibilidad y la solidaridad con los más necesitados es algo básico en todos nosotros. Y qué bueno, y hay que hacer hincapié en que no porque vaya disminuyendo los efectos de la pandemia, disminuya también nuestra solidaridad o nuestra sensibilidad con los necesitados. Padre, la máxima autoridad católica en nuestro país es Nayarita, Padre Retes. ¿Qué significa para la comunidad cristiana y para el sacerdocio en el mundo? Bueno, ocupa él un servicio fundamental en nuestro país porque es el arzobispo primado de México. Es decir, la Ciudad de México
si bien no tendrá, digámoslo así, jurisdicción para él decidir sobre otras cosas en las diócesis, su lugar es emblemático porque es la primer diócesis, por eso es primada en la República Mexicana. Pero como bien lo dices, pues es un orgullo el hecho de que sea un hijo de estas tierras nayaritas, pero además miembro de esta diócesis, porque ingresa al seminario ciertamente en Estados Unidos cuando las condiciones aquí no lo permitían. Los obispos mexicanos reciben la posibilidad de los obispos de Estados Unidos de en Montezuma poder recibir a los seminaristas de México, allá los preparaban y regresaban a sus diócesis. A Monseñor Carlos Ayarretes así le toca. Él vive allá su experiencia del seminario, es ordenado aquí en Tepic y forma parte del presbiterio de Tepic. Aquí estuvo en algunas parroquias, por ejemplo, muy cerquita de aquí en la parroquia de Santa María Goretti, pero estuvo también en nuestro seminario, como rector del seminario de Tepic, y a él le tocará darle figura y forma a la estancia del seminario en Santa María del Oro, Nayarit, cuando llegan, y aquello era realmente pura tierrita. Y una expresión que le escuché a él en una ocasión visitándonos en el seminario, que me llama muchísimo la atención a propósito de lo que decíamos ahorita, es que el hecho de que cuando llegaran y vieran así el seminario y que ahora esté tan bonito, dice, es la mejor expresión y formación para los seminaristas de que la realidad la podemos transformar incluso físicamente. Y qué mejor que un sacerdote esté convencido de eso y ahora él, desde allá, como obispo y además como cardenal, pues claro que puede prestar a la Iglesia un servicio muchísimo mayor y un testimonio para todos nosotros. Habla de los seminaristas. ¿Qué tanto ha crecido la vocación sacerdotal en nuestro país, en Nayarit? Con altas y bajas. En los últimos años ciertamente llevamos un poco una crisis vocacional. Si miramos hacia 20, 30 años atrás, pues claro que las cifras son mucho menores, pero esto nos tiene que poner a pensar seriamente como Iglesia y a todos como católicos, en la labor que estamos haciendo de promoción vocacional. Son menos jóvenes y la realidad nos está desafiando. La población crece en unas medidas y proporciones que no coinciden con las medidas y proporciones del número de seminaristas. Algunos pueden anticipar que desde luego esto exigirá cada vez más mayor compromiso y responsabilidad en la tarea evangelizadora de parte de los laicos. Y con muchos y sin muchos seminaristas, creo que también esa es una realidad que tenemos que tener cada vez más presente en nuestra Iglesia. Y es lo que el Papa Francisco nos ha pedido desde hace tiempo, que todos los laicos, bien convencidos de su fe, puedan también convencerse de este compromiso de anunciar el Evangelio, para que si en algún momento los sacerdotes no tienen el suficiente alcance por lo reducido de su número, pues no signifique con esto que el mensaje de la buena nueva venga menos. Bueno, padre, dejemos hablar por hablar. ¿Un mensaje para la sociedad en esta Semana Santa? Pues que aprovechemos estos días tan especiales para todos nosotros para profundizar en nuestra fe, para acercarnos a participar en las celebraciones litúrgicas en nuestras parroquias, en nuestros templos, y que con toda la comunidad cristiana podamos entonces también vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hay muchas situaciones de muerte en nuestra sociedad, en nuestro país, lamentables, tristes, que nos confrontan, pero podemos entender ahí también entonces cómo abrir caminos de vida y de resurrección para que con Cristo podamos también dejar atrás esas realidades de muerte y resucitar a una vida nueva.